Bienvenidos a esta asignatura de Gestión de Personal 1. El tema que vamos a estudiar es etapas del análisis y descripción de cargos. Estudiamos anteriormente el análisis y descripción de cargos. En esta ocasión vamos a ver las etapas que hay que realizar, que debemos ejecutar para poder llegar a hacer un análisis y descripción de puestos. Existen tres etapas para hacer el análisis de puestos. Aquí ustedes pueden leerlas perfectamente bien. Planeación, preparación y realización. Estudiando la etapa de planeación, debemos seguir los siguientes pasos. Determinar los puestos, ubicar en el organigrama esos puestos, hacer un cronograma, elegir el método de análisis más adecuado. Debemos elegir y establecer criterios de análisis y finalmente dimensionar factores de especificación. Comencemos estudiando la etapa de planeación. Dentro de la etapa de planeación, determinar los puestos. Y en esta etapa se hace o se establecen, se escogen los puestos de trabajo que se van a analizar y a describir, para conocer sus características, la naturaleza de los puestos y la tipología de esos puestos de trabajo. En cuanto a la ubicación en el organigrama, en esta fase se busca siempre dentro del estudio del puesto de trabajo, conocer qué posición ocupa en el organigrama de la empresa, cuál es el nivel de autoridad que puede ejecutar en esa posición del organigrama. Es importante conocer el rango de acción que tiene el puesto de trabajo según la posición que ocupe en el organigrama, y también será necesario para conocer las responsabilidades que tiene el ocupante del puesto de trabajo. Y hay más aspectos. Aquí solo mencionamos algunos, pero ubicando el puesto de trabajo en el organigrama podemos determinar más variables. Para elaborar el cronograma es necesario en este momento de la planeación hacer el cronograma para establecer cuándo comenzará el análisis, por cuáles puestos de trabajo se va a comenzar, y obviamente pues también se establece cómo va a continuar el proceso de análisis hasta llegar a establecer cuándo va a finalizar el análisis y descripción de puestos. Para elegir el método de análisis, en esta fase, tomando en cuenta y partiendo de las características de la naturaleza del puesto de trabajo, se determina cuál es el método más apropiado para hacer el estudio de puestos. Acuérdense que vimos la observación directa, vimos la entrevista, vimos el cuestionario y vimos una mezcla de estos métodos, que es lo que normalmente se hace para cruzar información. Se ocupa la combinación de dos métodos para conseguir la información y hacer un cruce de datos. Se eligen los criterios de análisis. En esta etapa se toman en cuenta dos tipos de criterios. El primero se llama criterio de generalidad, es decir, los factores que se toman en cuenta para el análisis normalmente deben estar presentes en la mayor parte de los puestos que se analizan. Y por otro lado existe el criterio de discriminación. Se trata de factores que se analizan que varían de acuerdo a cada puesto de trabajo. Es decir, no son constantes entre distintos tipos de puestos de trabajo. Hablemos de dimensionar factores de especificación. Si ustedes recuerdan, los factores de especificación son 4.
Ya los estudiamos, entonces a eso nos referimos. Y en esta etapa se determina la amplitud de cuánto va a variar cada uno de los factores de especificación. Esta variación se refiere a tener un límite inferior y un límite superior. Dicho de otra manera, tener un valor mínimo y tener un valor máximo con el que se va a usar el factor de especificación. Y es necesario hacer esto para facilitar el uso de los factores. En cuanto a la etapa de preparación, lo que se hace aquí es pensar en los analistas de puestos, si hay necesidad de reclutar, de seleccionar. También menciona acá la preparación del material, todo el material que se va a utilizar para desarrollar el análisis de puestos en esta etapa de preparación se debe tener listo. Luego dice, hay que preparar el ambiente, es decir, el ambiente de la empresa debe prepararse para colaborar con el análisis y descripción de puestos. Finalmente dice, la obtención de datos previos. Vamos a estudiar cada uno de estos factores, de estas variables de la etapa de preparación a continuación. Bien, cuando hablamos de reclutar y seleccionar los analistas, en esta etapa se debe tener bien claro si el Departamento de Recursos Humanos cuenta con los colaboradores suficientes, entonces se puede hacer un reclutamiento interno de analistas de puestos. Pero ¿qué pasa para aquellas empresas que tienen un departamento de recursos humanos bastante pequeño? O es más, hay algunas que no lo tienen. Entonces, se debe recurrir al reclutamiento externo para reclutar analistas de puestos y seleccionarlos de acuerdo a los criterios que la empresa necesita. Entonces, se pueden dar estas dos situaciones. Depende del tamaño del departamento de recursos humanos que tiene la empresa. Los analistas de puestos que toca reclutar de manera externa se hacen de forma temporal mientras dure el análisis y descripción de puestos. La preparación del material. En esta fase se preparan todos los materiales como pueden ser los materiales impresos, ya sean manuales o herramientas como el cuestionario, por ejemplo. Deben tenerse listos lápices, lapiceros, carnets para los analistas de puestos, entre otros. Es decir, tener listo todo el material que será necesario para poder desarrollar satisfactoriamente el estudio, el análisis y descripción de puestos. En cuanto a la preparación del ambiente, es importante informar a los colaboradores, a los gerentes, a la junta directiva que se va a desarrollar esta actividad en la empresa. Pueden hacerse diferentes notificaciones 3 meses antes, un mes antes, 15 días antes, una semana antes, para que todo el mundo esté preparado, con el objetivo de que todos colaboren con la información que se necesita de los puestos de trabajo para hacer el análisis y la descripción de puestos. Para preparar el ambiente se pueden hacer reuniones en general con todo el personal de la empresa. Se pueden llevar a cabo reuniones con todos los gerentes de la empresa. Y obviamente debe haber reuniones entre los involucrados en el análisis y descripción de puestos. La obtención de datos previos. Estos datos previos se pueden llevar a cabo mientras se ejecuta también la etapa anterior a la preparación. Entonces,
¿Qué es lo que se obtienen aquí como datos previos? Nombres de los puestos, cuántos puestos hay, cuál es la relación de los equipos en esos puestos, qué tipo de herramientas utilizan, qué tipo de maquinarias, con qué materiales están relacionados, si usan formularios, cuáles son. Toda esta información son datos previos de los puestos que se van a analizar. En cuanto a la etapa de realización, podemos ver aquí las fases de obtención de datos definitivos, selección de datos obtenidos, la redacción y la presentación de análisis provisional y finalmente, pues, la redacción y presentación definitiva del análisis de puestos. En la etapa de realización, en la obtención de datos definitivos, bien, en esta etapa se ejecutan los métodos de análisis de puestos que se han establecido para conseguir los datos de los puestos que están en análisis, ya sea por medio de los ocupantes de los puestos o por medio de los jefes inmediatos. En cuanto a la selección de datos obtenidos, en esta etapa se ordenan los datos que se consiguieron, se hace análisis de esos datos y como ya les mencioné anteriormente, si se usan dos métodos, se cruza la información para obtener un mejor panorama, un mejor resultado del análisis y posteriormente, con esos datos se hacen los reportes que se le entregan a las gerencias, a la junta directiva y muchas veces también se les informan a los colaboradores operativos de la empresa. En cuanto a la redacción y presentación de análisis provisional, se pueden hacer reportes provisionales antes de presentar los datos definitivos y estos se les entregan a los gerentes de línea con el objetivo de que estos colaboren brindando un visto bueno, respaldando la información obtenida y si no es así, entonces deben colaborar para hacer las correcciones pertinentes a la información que se obtuvo. Recuerden que el objetivo es conseguir datos útiles, datos que sean importantes, datos que permitan hacer cambios necesarios en los puestos de trabajo. Y en la etapa de realización tenemos la redacción y presentación definitiva del análisis. En esta fase se redactan los reportes finales y definitivos que se le van a entregar a la junta directiva de la empresa, a la junta gerencial de la empresa. Y estos reportes van a contener el análisis y descripción de los puestos. El objetivo será poder hacer recomendaciones, poder tomar decisiones sobre enriquecer los puestos de trabajo que tiene la empresa. Es posible que algunos puestos se vean enriquecidos, es decir, ganen funciones, ganen tareas y otros puestos de trabajo sufran la reducción de funciones. ¿Qué podríamos decir? Es el objetivo que persigue hacer un análisis y descripción de puestos. Ya mencionamos anteriormente que los puestos de trabajo están en constante cambio. Todos esos cambios orientados a mejorar el desempeño. Entonces, para poder hacerlo, esos cambios eficientes sobre una base válida, hay que hacer el análisis y descripción de puestos. Hay que hacer ese análisis y descripción de puestos en conjunto con los gerentes de línea, con los colaboradores y finalmente, pues, como parte de la función de staff, será el Departamento de Recursos Humanos, el gerente de recursos humanos, junto con los analistas de puestos, quienes harán finalmente
sus recomendaciones de los puestos que pueden enriquecerse con funciones y tareas que los harán más eficientes y de otros puestos de trabajo que a lo mejor sufran una reducción de funciones porque no les compete o porque no tienen los requerimientos necesarios para desarrollar esa función. En fin, la decisión que se vaya a tomar en cuanto a la información que se obtiene del análisis y descripción de puestos es muy importante y queda en manos de los gerentes de línea y del gerente de recursos humanos. Gracias por su atención a esta clase.